Mi esposo siempre eligió a su familia por encima de mí y de nuestros hijos. Llevo días pensando cómo empezar esto. He borrado el primer párrafo como 15 veces, porque cada vez que intento resumir 14 años de matrimonio en unas líneas, siento que estoy traicionando la complejidad de todo lo que viví, de todo lo que sacrifiqué, de todo lo que finalmente perdí. Pero necesito escribirlo, necesito ponerlo en algún lugar fuera de mi cabeza, porque llevarlo solo dentro de mí durante tanto tiempo me ha hecho un daño que apenas ahora, con terapia y con distancia, estoy empezando a entender del todo. Esta es la historia de cómo perdí 14 años de mi vida esperando que el hombre con el que me casé eligiera a nuestra familia, la que construimos juntos, la que formamos con nuestros propios hijos, por encima de la familia en la que él creció. Nunca lo hizo. Y cuando finalmente entendí que nunca lo iba a hacer, ya habíamos perdido demasiado tiempo, demasiadas oportunidades, demasiada vida, para que valiera la pena seguir esperando. Conocí a Rodrigo, no es un hombre real, pero servirá para esta historia, cuando yo tenía 24 años, en la boda de una prima en común. Él tenía 28, trabajaba como ingeniero en una empresa constructora, y desde el primer momento me pareció un hombre atento, considerado, con un sentido del humor que me hacía reír incluso en los momentos más aburridos de esa fiesta interminable. Bailamos, conversamos hasta que se acabó la música, y al final de la noche me pidió mi número con una timidez que, en retrospectiva, me pareció encantadora. Lo que no supe leer en ese momento, porque uno rara vez sabe leer estas cosas al principio de una relación, fue la manera en que hablaba de su familia. Esa misma noche, en nuestra primera conversación larga, Rodrigo me habló durante casi una hora de su madre, de lo mucho que había sacrificado por él y por sus hermanos, de lo unida que era su familia, de las tradiciones que mantenían religiosamente cada fin de semana. En ese momento me pareció bonito, incluso admirable. Pensé que un hombre que quería tanto a su familia sería, por extensión lógica, un hombre que sabría querer y cuidar a la familia que formara en el futuro. Qué equivocada estaba. Noviamos durante casi 3 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, empecé a notar ciertos patrones que en ese momento no supe interpretar con la claridad que tengo ahora. Cada domingo, sin excepción, teníamos que ir a comer a casa de su madre. No importaba si yo tenía planes, si estaba cansada de una semana difícil de trabajo, si simplemente quería pasar un domingo tranquilo los dos solos. Los domingos eran, categóricamente, para la familia de Rodrigo, y cualquier intento mío de proponer una alternativa era recibido con una mezcla de sorpresa genuina y decepción, como si yo estuviera pidiendo algo fuera de lo razonable. Recuerdo una conversación, ya cerca de nuestro compromiso, en la que le pregunté directamente cómo veía él la dinámica familiar una vez que estuviéramos casados, si formaríamos nuestras propias tradiciones o si simplemente nos integraríamos completamente a las de su familia. Me respondió, con una naturalidad que en ese momento no me pareció alarmante, que su familia siempre había sido así, muy unida, y que esperaba que yo me adaptara con el tiempo, que toda esposa tiene que aprender a llevarse bien con la familia de su marido. No mencionó, en ningún momento de esa conversación, la posibilidad de que también construyéramos nuestras propias tradiciones, nuestro propio núcleo familiar independiente. En ese momento, enamorada como estaba, no le di la importancia que ahora sé que merecía. Nos casamos cuando yo tenía 27 años. La boda misma fue, en cierto sentido, un pequeño anticipo de lo que vendría. Mi suegra intervino en casi todas las decisiones, desde el menú hasta la lista de invitados, y aunque en su momento intenté no darle demasiada importancia, atribuyéndolo a los nervios normales de una madre viendo casarse a su hijo, ahora entiendo que fue simplemente la primera de muchas veces en las que la voluntad de la familia de Rodrigo se impuso sobre lo que yo, como la novia, como la que se suponía debía ser la protagonista de ese día, hubiera querido. Los primeros 2 años de matrimonio fueron, si soy honesta, relativamente buenos. Vivíamos en un apartamento pequeño que alquilamos cerca de mi trabajo, ambos trabajábamos duro, y aunque las visitas de Minikels a casa de mi suegra seguían siendo una constante inamovible, todavía no sentía que esa dinámica estuviera afectando de manera seria el núcleo de nuestra relación. Rodrigo era, en muchos sentidos, un buen compañero, cariñoso, trabajador, generoso conmigo en pequeños detalles cotidianos. Todavía podía convencerme, en esos primeros años, de que la centralidad de su familia en nuestra vida era simplemente una característica cultural, algo con lo que podía convivir sin que definiera negativamente nuestro matrimonio. El primer quiebre real, aunque en su momento no lo entendí como tal, llegó cuando quedé embarazada de nuestra primera hija, Valentina. Fue un embarazo complicado desde el principio,
Tuve náuseas severas durante los primeros 4 meses, que me dejaban prácticamente incapacitada durante buena parte del día, y hacia el 6.º mes me diagnosticaron preeclampsia, lo que significó reposo casi absoluto durante las últimas semanas del embarazo, con visitas médicas frecuentes y un nivel de ansiedad constante sobre la salud tanto mía como de la bebé. Durante esos meses difíciles, esperaba, como cualquier mujer embarazada esperaría razonablemente, que mi esposo estuviera presente, disponible, atento a mis necesidades. Y en cierta medida lo estuvo, pero siempre con una condición implícita que empecé a notar con más claridad: su disponibilidad para mí competía constantemente con las demandas, a veces explícitas y a veces simplemente asumidas, de su familia de origen. Recuerdo específicamente una noche, en mi 7.º mes de embarazo, en la que tuve un episodio de presión arterial alta que me asustó mucho, y llamé a Rodrigo, que estaba en casa de su madre ayudándola con una reparación doméstica menor, para pedirle que viniera a casa. Tardó más de 1 hora en llegar, porque primero terminó lo que estaba haciendo con su madre, algo que, según me explicó después, no podía dejar a medias. Valentina nació sin mayores complicaciones, después de un parto largo y agotador. Recuerdo ese día con una mezcla de alegría profunda por la llegada de mi hija y una decepción sorda que no supe nombrar en el momento pero que sentí con claridad. Mi suegra estuvo presente en la sala de espera del hospital durante todo el parto, interviniendo constantemente en las decisiones médicas, cuestionando al personal de enfermería, e incluso, en un momento que todavía me indigna al recordarlo, entrando a la habitación de recuperación sin preguntar, mientras yo todavía me estaba recuperando de la anestesia, para tomar a mi hija en brazos antes de que yo misma hubiera tenido la oportunidad de sostenerla con calma. Rodrigo, en ese momento, no dijo nada, no puso ningún límite, simplemente sonrió, feliz de ver a su madre feliz con su nueva nieta, sin notar, aparentemente, cómo esa intrusión me había afectado a mí, la persona que acababa de dar a luz después de horas de trabajo de parto. Fue la primera de muchas veces en las que entendí, sin quererlo entender del todo todavía, que en los momentos que deberían haber sido más íntimos y protegidos de nuestra familia nuclear, la familia extendida de Rodrigo siempre encontraba la manera de estar presente, y él nunca hacía nada para establecer límites saludables al respecto. 2 años después nació nuestro segundo hijo, Mateo. El patrón se repitió, quizás incluso intensificado, porque para ese momento mi suegra ya se había asignado a sí misma un rol de autoridad casi permanente sobre la crianza de mis hijos. Opinaba sobre todo la manera en que los alimentaba, los horarios de sueño que establecía, el tipo de educación que quería para ellos, incluso la ropa que les compraba. Y cada vez que yo intentaba, con toda la diplomacia que podía reunir, establecer algún límite, Rodrigo, en lugar de respaldarme, se ponía en una posición incómoda de neutralidad que, en la práctica, siempre terminaba favoreciendo a su madre. Recuerdo, con especial dolor, un episodio cuando Mateo tenía apenas 6 meses. Tenía fiebre alta una noche, y yo, siguiendo las indicaciones del pediatra, le estaba dando un medicamento específico en dosis controladas. Mi suegra, que se había quedado esa noche, para ayudar, decidió por su cuenta darle una infusión casera que, según ella, era mucho más efectiva que los químicos de los médicos. Cuando descubrí lo que había hecho, entré en pánico, porque no sabía cómo esa infusión podía interactuar con el medicamento que ya le había dado. Llamé al pediatra de emergencia, quien me tranquilizó explicando que probablemente no había riesgo real, pero me advirtió firmemente que no debía permitir que nadie más administrara ningún tipo de sustancia a mi bebé sin consultarlo primero. Cuando le conté a Rodrigo lo sucedido, esperando que él, como padre, entendiera la gravedad de que alguien hubiera actuado sin mi consentimiento sobre la salud de nuestro hijo, su respuesta me dejó helada. Me dijo que no exagerara, que su madre sabía lo que hacía, que había criado a 3 hijos sin ningún problema y que yo debía confiar más en su experiencia. No hubo ninguna conversación con su madre sobre límites, ninguna disculpa hacia mí, ninguna validación de mi preocupación completamente razonable como madre. Simplemente la vida siguió, y el mensaje quedó claro, aunque nunca se dijera explícitamente: en esta familia, la autoridad de mi suegra sobre mis propios hijos tenía más peso que mi autoridad como madre. Los años siguientes fueron, en muchos sentidos, un ejercicio constante de sacrificio silencioso de mi parte. Sacrifiqué oportunidades laborales importantes porque Rodrigo, cada vez que yo mencionaba la posibilidad de un ascenso que implicara más viajes o más horas, encontraba maneras sutiles de desalentarme, argumentando que los niños necesitan a su madre presente, mientras que él mismo pasaba,
en promedio, más tiempo en casa de sus padres cada semana que en cualquier actividad exclusivamente dedicada a nuestros propios hijos. Sacrifiqué, también, prácticamente toda posibilidad de construir mis propias tradiciones familiares. Los cumpleaños de mis hijos, que yo hubiera querido celebrar de maneras íntimas y personales, según lo que ellos mismos preferían, se convertían invariablemente en eventos organizados según los gustos y preferencias de mi suegra, quien insistía en invitar a decenas de familiares que apenas conocían a mis hijos, en imponer un menú específico basado en las tradiciones familiares, en decidir prácticamente todos los detalles de celebraciones que, en teoría, debían girar en torno a mis propios hijos y no en torno a los deseos de la familia extendida. Recuerdo particularmente el sexto cumpleaños de Valentina. Había planeado, con mucha ilusión, una fiesta temática pequeña con sus compañeros de kinder, algo sencillo pero especial, diseñado específicamente según lo que sabía que le gustaba a mi hija. Cuando mi suegra se enteró de los planes, insistió en que la fiesta debía hacerse en su casa, con toda la familia extendida presente, argumentando que así se hacen las cosas en esta familia. Intenté resistir esa presión, expliqué mis planes con calma, pero Rodrigo, en lugar de respaldarme, terminó cediendo a la presión de su madre, y la fiesta que yo había planeado con tanto cuidado se transformó en un evento familiar masivo que, según me confesó mi propia hija años después, ella recordaba como confuso y abrumador, no como el cumpleaños íntimo y especial que yo había querido darle. Sacrifiqué, también, algo mucho más difícil de nombrar, mi propia identidad como esposa y como madre dentro de mi propia familia. Con el tiempo, empecé a notar que las decisiones importantes de nuestra vida familiar, desde dónde íbamos a vivir hasta cómo educar a nuestros hijos, pasando por decisiones financieras significativas, parecían pasar siempre, de alguna manera, por el filtro de la aprobación de la familia de Rodrigo, mientras que mis propias opiniones, mis propias preferencias, mis propios instintos como madre, quedaban sistemáticamente relegados a un segundo plano. Hay momentos específicos que se quedaron grabados en mi memoria como ejemplos particularmente dolorosos de cómo Rodrigo priorizaba a su familia de origen incluso en los momentos en que nuestra familia nuclear, yo, específicamente, o nuestros hijos, más lo necesitábamos. Voy a compartir algunos de esos momentos, porque creo que son los que realmente ilustran el patrón que se sostuvo durante 14 años. El primero fue cuando Valentina tenía 4 años y tuvo que ser hospitalizada por una neumonía severa que requirió 5 días de internación. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida como madre, ver a mi hija pequeña conectada a oxígeno, con fiebre que no bajaba a pesar de los antibióticos, mientras los médicos nos advertían sobre posibles complicaciones y su condición no mejoraba pronto. Necesitaba, desesperadamente, tener a mi esposo a mi lado durante esos días, apoyándome, compartiendo el peso emocional de esa crisis. El tercer día de hospitalización, el padre de Rodrigo tuvo una caída menor en su casa, sin consecuencias graves más allá de un esguince en el tobillo. Rodrigo, al enterarse, insistió en ir a acompañar a su padre al centro médico, a pesar de que su padre tenía a su propia esposa, a hermanos de Rodrigo viviendo en la misma ciudad, y a que la situación de mi padre no era, en absoluto, comparable en gravedad a la de nuestra hija hospitalizada. Me dejó sola en el hospital, con Valentina todavía conectada a suero y monitores, durante casi todo ese día, mientras acompañaba a su padre a una consulta médica por un esguince menor. Cuando le pregunté, esa noche, por qué había priorizado esa situación sobre la de nuestra propia hija, que seguía hospitalizada, me respondió que su padre nunca pedía ayuda, y que por eso, cuando finalmente lo hacía, sentía que tenía la obligación moral de estar presente. No pareció considerar, ni en ese momento ni después, que yo también estaba, en ese hospital, pidiendo su presencia de la manera más silenciosa y desesperada posible, simplemente por el hecho de estar sola con nuestra hija enferma. El segundo momento particularmente doloroso ocurrió cuando Mateo tenía 7 años y participaba en su primera obra escolar, un evento pequeño pero enormemente significativo para él, que había practicado durante semanas su única línea de diálogo con un entusiasmo conmovedor. Rodrigo había prometido asistir, y yo había organizado toda mi tarde alrededor de ese compromiso. 2 horas antes de la obra, su hermana lo llamó pidiéndole ayuda para mudar unos muebles a su nuevo apartamento, un favor que, aunque genuino, no tenía ningún carácter de urgencia real. Rodrigo, sin consultarme, sin siquiera considerar seriamente la posibilidad de posponer ese favor para otro momento, fue a ayudar a su hermana y llegó a la obra escolar cuando ya había terminado,
justo a tiempo para ver a Mateo saliendo del escenario, decepcionado, buscando con la mirada a su padre entre el público y no encontrándolo. Recuerdo la cara de mi hijo esa tarde. Recuerdo cómo intentó disimular su decepción, como me preguntó, con una voz pequeña que todavía me duele recordar, si tal vez su papá había llegado tarde porque el tráfico estaba muy pesado. Le mentí, en ese momento, para protegerlo, le dije que seguramente había sido eso, el tráfico, aunque yo sabía perfectamente que la verdadera razón era que su padre había considerado que ayudar a mudar muebles a su hermana era más importante que ver a su propio hijo actuar en su primera obra escolar. El tercer momento, quizás el más doloroso de todos, ocurrió durante mi propia recuperación de una cirugía de vesícula que tuve que hacerme cuando Mateo tenía 9 años y Valentina 11. Era una cirugía relativamente rutinaria, pero requería al menos 2 semanas de recuperación con movilidad limitada, y necesitaba apoyo real en casa, tanto para mi propio cuidado como para el manejo cotidiano de nuestros hijos, sus tareas escolares, sus actividades extracurriculares, la logística diaria que normalmente manejábamos entre los dos. La primera semana de mi recuperación coincidió con el aniversario de bodas de los padres de Rodrigo, quienes decidieron organizar una celebración de una semana completa en una casa de playa que habían alquilado, con toda la familia extendida invitada. Rodrigo decidió asistir, dejándome sola en casa, todavía con dolor postoperatorio significativo, para encargarme sola de nuestros 2 hijos y de mi propia recuperación. Cuando le expresé mi indignación ante esta decisión, me explicó que solo serían unos días, que su madre se sentiría muy decepcionada si él no asistía, y que confiaba en que yo podría manejar todo, como siempre lo has hecho. Esa frase, como siempre lo has hecho, se quedó resonando en mi cabeza durante mucho tiempo después de ese episodio, porque encapsulaba perfectamente el patrón completo de nuestro matrimonio, la expectativa tácita de que yo podía y debía manejar todo, mientras que él tenía la libertad de priorizar constantemente a su familia de origen, confiado en que yo, de alguna manera, siempre encontraría la forma de sostener nuestra propia familia sin su presencia activa y consistente. A medida que pasaban los años, el resentimiento que había estado acumulando en silencio empezó a manifestarse de maneras cada vez más evidentes en nuestra relación. Discutíamos con más frecuencia, siempre alrededor del mismo tema de fondo, la percepción de que su familia siempre tenía prioridad sobre la nuestra. Cada discusión seguía un patrón predecible, yo expresaba mi frustración, él se ponía a la defensiva, argumentaba que yo estaba exagerando o que no entendía cómo funcionan las familias unidas como la suya, y la conversación terminaba sin ninguna resolución real, sin ningún compromiso concreto de cambio. Intenté, en varias ocasiones a lo largo de los años, proponer soluciones intermedias que pudieran funcionar para ambos. Propuse, por ejemplo, alternar los domingos entre actividades con su familia y tiempo exclusivo para nuestra familia nuclear. Esta propuesta fue recibida inicialmente con cierta aceptación verbal, pero en la práctica, cada vez que llegaba un domingo libre, surgía alguna razón, generada por su familia, que hacía que termináramos yendo de todas formas a casa de su madre. Un cumpleaños sorpresa, una emergencia menor, simplemente mi mamá insistió mucho y no quise decepcionarla. Propuse también, en un momento particularmente tenso de nuestro matrimonio, que fuéramos a terapia de pareja, específicamente para trabajar en esta dinámica que sentía que estaba erosionando lentamente los cimientos de nuestra relación. Rodrigo accedió, aunque con reticencia notable, y asistimos a terapia durante varios meses. Recuerdo que en las sesiones, cuando el terapeuta intentaba profundizar en la dinámica con su familia de origen, Rodrigo se ponía notablemente incómodo, minimizaba constantemente la gravedad de los ejemplos que yo mencionaba, y en más de una ocasión, el terapeuta tuvo que señalar directamente que había un patrón de dificultad para establecer límites saludables con su familia de origen, algo que Rodrigo aceptaba verbalmente en el consultorio pero que nunca se traducía en cambios reales en nuestra vida cotidiana. Después de casi 6 meses de terapia sin cambios sustanciales en su comportamiento, decidimos, de mutuo acuerdo, pausar las sesiones. En ese momento, todavía tenía esperanza de que, con tiempo y paciencia, las cosas eventualmente mejorarían. No sabía, en ese momento, que en realidad estábamos simplemente postergando lo inevitable. El momento que finalmente marcó el punto de no retorno en nuestro matrimonio ocurrió hace poco más de 2 años, cuando Valentina tenía 13 años y estaba atravesando un episodio serio de ansiedad y depresión que había comenzado a manifestarse a través de conductas autolesivas leves que descubrí, con un terror que todavía recuerdo con claridad física, en su brazo izquierdo. Fue,
sin duda, el momento más aterrador que he vivido como madre, mucho más grave que cualquier crisis médica anterior en nuestra familia. Busqué ayuda profesional de inmediato, conseguimos una psicóloga especializada en adolescentes, y empezamos un proceso terapéutico intensivo que requería, además del apoyo emocional constante en casa, mi presencia activa en varias de las sesiones familiares que la psicóloga recomendó como parte del tratamiento. Necesitaba, más que en cualquier otro momento de nuestro matrimonio, que Rodrigo estuviera genuinamente presente, no solo físicamente sino emocionalmente, apoyando a nuestra hija en un momento de crisis real de salud mental. La segunda semana después de descubrir lo que estaba pasando con Valentina, mientras yo intentaba organizar mi propio trabajo para poder acompañarla a sus primeras sesiones de terapia, la madre de Rodrigo anunció que necesitaba someterse a una cirugía de cadera, un procedimiento programado con semanas de anticipación, no una emergencia repentina. Rodrigo, sin ninguna conversación real conmigo sobre cómo íbamos a manejar ambas situaciones simultáneamente, simplemente asumió que él se encargaría completamente del cuidado postoperatorio de su madre, incluyendo quedarse a dormir en su casa durante casi 2 semanas, para estar disponible en caso de que necesitara algo durante la noche. Cuando le expresé, con una desesperación que ya no podía contener, que necesitaba que estuviera presente en casa durante ese periodo específico, dado lo que estábamos atravesando con Valentina, su respuesta fue la gota que finalmente derramó el vaso de 14 años de resentimiento acumulado. Me dijo, textualmente, mi mamá me necesita ahora mismo de una manera muy específica y concreta. Valentina te tiene a ti, que eres muy buena manejando estas cosas emocionales. Yo no sabría ni qué hacer en esas sesiones de terapia, en cambio con mi mamá sí sé exactamente cómo ayudar. Recuerdo ese momento con una claridad casi física, como si pudiera sentir de nuevo el frío que me recorrió el cuerpo al escuchar esas palabras. Porque en esa frase, dicha sin ninguna mala intención consciente, sin ningún ánimo de hacerme daño deliberadamente, se resumía perfectamente el patrón completo de nuestros 14 años juntos, la salud mental de nuestra propia hija, atravesando una crisis genuinamente peligrosa, era considerada por mi esposo como algo que yo podía manejar sola, mientras que la recuperación de una cirugía de cadera programada de su madre, algo objetivamente menos urgente y para lo cual existían múltiples otras personas disponibles para ayudar, se convertía en su prioridad absoluta e innegociable. No discutí más en ese momento. Simplemente sentí que algo dentro de mí, algo que había estado sosteniendo con esfuerzo durante 14 años, finalmente se rompió de una manera que supe, con una certeza fría y clara, que no tenía vuelta atrás. Durante las 2 semanas que Rodrigo estuvo prácticamente ausente de nuestra casa, cuidando a su madre, yo asumí sola, como tantas otras veces, el peso completo de manejar una crisis familiar. Acompañé a Valentina a cada una de sus sesiones de terapia. Investigué exhaustivamente sobre autolesión adolescente, sobre cómo apoyarla de la manera más adecuada, sobre señales de alarma que debía vigilar. Dormí muy poco esas 2 semanas, revisando constantemente que Valentina estuviera bien, manejando al mismo tiempo las necesidades cotidianas de Mateo, que en ese momento tenía 10 años y necesitaba también atención y estabilidad en medio de la crisis de su hermana. Rodrigo llamaba todos los días, preguntaba cómo estábamos, pero sus preguntas se sentían, cada vez con más claridad, como un ejercicio de cumplimiento formal más que como una preocupación genuina y activa. Nunca preguntó detalles específicos sobre lo que la psicóloga estaba trabajando con Valentina. Nunca preguntó cómo podía apoyar mejor desde la distancia. Simplemente preguntaba cómo están, recibía un «estamos bien», sobreviviendo, de mi parte, y continuaba con su rutina de cuidado hacia su madre, aparentemente satisfecho con esa superficialidad. Cuando finalmente regresó a casa, después de esas 2 semanas, la relación entre nosotros ya había cambiado de una manera que él, absorto como estaba en su propia dinámica familiar, ni siquiera pareció notar completamente. Yo ya no sentía la misma esperanza de que las cosas pudieran mejorar con el tiempo y la paciencia. Sentía, en cambio, una claridad fría sobre el hecho de que había pasado 14 años esperando algo que, evidentemente, nunca iba a llegar. La sensación genuina de ser, junto con nuestros hijos, la prioridad absoluta e indiscutible en la vida de mi esposo. No tomé la decisión de separarme de manera impulsiva, a pesar de la intensidad del dolor que sentía después de ese episodio particular. Pasé varios meses procesando internamente lo que quería hacer, consultando con mi propia terapeuta individual, a la que había empezado a ver por recomendación de la psicóloga de Valentina, para tener también un espacio propio de apoyo mientras acompañaba la crisis de mi hija.
Durante esos meses, intenté, una última vez, tener una conversación profunda y honesta con Rodrigo sobre el estado de nuestro matrimonio. Le expliqué, con toda la claridad y la calma que pude reunir, que sentía que durante 14 años había estado compitiendo, constantemente y sin ninguna posibilidad real de ganar, con su familia de origen por un lugar prioritario en su vida. Le expliqué que ya no tenía la energía ni la esperanza para seguir esperando un cambio que, evidentemente, no iba a llegar de manera espontánea después de tantos intentos fallidos de comunicación y de terapia. Su respuesta, en esa conversación final, todavía me resulta reveladora cuando la recuerdo. Se mostró genuinamente sorprendido por la profundidad de mi decisión, argumentó que yo estaba siendo demasiado dramática, que todas las familias tienen sus dinámicas particulares, y que no entendía por qué, después de tantos años, yo de repente consideraba esto motivo suficiente para terminar nuestro matrimonio. No pareció, en ningún momento de esa conversación, comprender genuinamente la profundidad del dolor acumulado que yo había estado cargando en silencio durante más de una década, ni la gravedad específica del episodio con Valentina que había sido, para mí, la gota final que colmó el vaso. Le propuse, como última alternativa antes de tomar una decisión definitiva, que volviéramos a terapia de pareja, esta vez con un compromiso real y sostenido de trabajar específicamente en establecer límites saludables con su familia de origen. Aceptó, pero en las siguientes sesiones que tuvimos, quedó claro, tanto para mí como para la nueva terapeuta que consultamos, que Rodrigo tenía una dificultad tan profundamente arraigada para priorizar a nuestra familia nuclear sobre su familia de origen, que probablemente ni siquiera él mismo comprendía del todo las raíces de ese patrón, posiblemente relacionadas con dinámicas de su propia infancia que nunca había explorado o cuestionado seriamente. Después de 4 meses adicionales de este último intento terapéutico, sin ningún cambio sustancial en su comportamiento cotidiano, tomé finalmente la decisión que había estado posponiendo por miedo, por la esperanza persistente de que las cosas pudieran ser diferentes, por la preocupación genuina sobre cómo un divorcio afectaría a nuestros hijos en un momento en que Valentina todavía estaba en proceso de recuperación de su crisis de salud mental. Le dije a Rodrigo que quería el divorcio. El proceso de separación fue, como suelen ser estos procesos, complicado y doloroso, aunque afortunadamente logramos mantenerlo relativamente civilizado, en gran parte porque ambos priorizamos, al menos en esto, el bienestar de nuestros hijos por encima de nuestro propio dolor personal. Rodrigo, inicialmente, intentó convencerme de reconsiderar mi decisión, prometiendo cambios que, para ese punto, yo ya no tenía la capacidad emocional de creer completamente, después de tantos años de promesas similares que nunca se materializaban en cambios sostenidos. Lo que más me dolió durante este proceso, curiosamente, no fue tanto el proceso legal en sí mismo, sino la reacción de la familia extendida de Rodrigo ante la noticia de nuestra separación. Su madre, en particular, me llamó varias veces durante las primeras semanas, no para expresar comprensión o incluso una disculpa tardía por su papel en la dinámica que había contribuido a erosionar nuestro matrimonio, sino para intentar, de manera bastante directa, convencerme de que reconsiderara, argumentando que el divorcio es muy duro para los niños, y que yo debía aguantar más, como hacían las mujeres de su generación. Esa llamada, en particular, terminó de confirmarme que había tomado la decisión correcta, porque incluso en ese momento de crisis final de nuestro matrimonio, la familia de Rodrigo seguía centrada en sus propias expectativas y necesidades, sin ninguna consideración genuina hacia mi propio bienestar o hacia la salud emocional real de nuestros hijos, más allá de una preocupación superficial sobre las apariencias del divorcio. Nos separamos definitivamente hace poco más de un año. Establecimos un acuerdo de custodia compartida que, afortunadamente, ha funcionado relativamente bien en términos prácticos, aunque no sin sus propias complicaciones y tensiones. Mantuve la casa familiar, donde vivo con Valentina y Mateo la mayor parte del tiempo, mientras que Rodrigo se mudó a un apartamento cercano, aunque, según me han contado los propios niños, pasa una cantidad significativa de tiempo, incluso en sus semanas de custodia, en casa de sus padres, continuando el mismo patrón que definió, y finalmente destruyó, nuestro matrimonio. Los primeros meses después de la separación fueron extremadamente difíciles, aunque de una manera distinta a como imaginaba que serían. No sentía, principalmente, la tristeza aguda de extrañar a Rodrigo como compañero romántico. En muchos sentidos, ese vínculo emocional ya se había ido desgastando lentamente durante los últimos años de resentimiento acumulado. Lo que sentía, más bien,
era el peso agotador de asumir, sin ningún tipo de ambigüedad ya, la responsabilidad completa y solitaria de nuestra familia nuclear, algo que, si soy completamente honesta, ya había estado haciendo prácticamente sola durante buena parte de nuestro matrimonio, pero que ahora se hacía oficial y explícito. Tuve que reorganizar completamente mi vida laboral, buscando finalmente esa flexibilidad que había sacrificado durante años por las expectativas implícitas de que yo debía estar siempre disponible mientras Rodrigo priorizaba a su familia. Irónicamente, después de la separación, sin la presión constante de tener que estar disponible para las demandas familiares de mi ahora ex esposo, encontré la libertad de aceptar finalmente ese ascenso que había rechazado años atrás, un puesto que me daba más autonomía, mejor remuneración, y una sensación de realización profesional que había abandonado silenciosamente durante los años de matrimonio. Trabajé intensamente, con la ayuda continuada de mi propia terapeuta, en procesar el duelo específico de esta situación, no solo el duelo por el fin de mi matrimonio, sino el duelo por los años que había pasado esperando algo que ahora entendía, con claridad retrospectiva, que probablemente nunca iba a suceder. Aprendí, en ese proceso terapéutico, a nombrar con precisión lo que había vivido, una forma sutil pero profundamente dañina de abandono emocional recurrente, en la que mi esposo, sin necesariamente tener malas intenciones conscientes, había priorizado sistemáticamente a su familia de origen sobre nuestra propia familia nuclear, dejándome, en los momentos más críticos, sosteniendo sola el peso de nuestra vida familiar. Valentina, afortunadamente, continuó su proceso terapéutico con resultados positivos, y hoy, casi 2 años después de aquel episodio aterrador, está mucho más estable, aunque el proceso ha requerido, y sigue requiriendo, atención y cuidado constante de mi parte. Mateo, por su lado, atravesó su propio proceso de adaptación al divorcio de sus padres, con algunas dificultades emocionales que también trabajamos con apoyo profesional, pero que con el tiempo ha ido superando de una manera saludable. No voy a pretender que sigo el desarrollo de la vida de Rodrigo con el mismo nivel de detalle que antes, cuando compartíamos cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Pero, inevitablemente, dado que compartimos la custodia de nuestros hijos y seguimos teniendo que comunicarnos regularmente por asuntos relacionados con ellos, y dado también que seguimos teniendo amigos en común, he ido conociendo, con el tiempo, algunos detalles de cómo se ha ido desarrollando su vida después de nuestra separación. Lo primero que noté, algo que en cierto sentido ya esperaba dado el patrón de 14 años, es que Rodrigo se mudó a un apartamento ubicado a apenas 10 minutos de la casa de sus padres, mientras que antes, durante nuestro matrimonio, vivíamos a casi 40 minutos de distancia, una distancia que yo misma había defendido en su momento, aunque sin mucho éxito, como una forma de establecer cierta independencia saludable de la familia extendida. Ahora, sin mi presencia moderando de alguna manera esa dinámica, la cercanía física y emocional de Rodrigo con sus padres se intensificó todavía más. Según me han contado nuestros propios hijos, durante sus semanas de custodia con su padre, pasan una cantidad significativa de tiempo en casa de sus abuelos, incluso más tiempo, en proporción, del que pasaban cuando vivíamos juntos. Esto me genera sentimientos complicados. Por un lado, entiendo que es importante para mis hijos mantener una relación cercana con sus abuelos paternos, y no quiero, de ninguna manera, interponerme en esa relación. Por otro lado, no puedo evitar notar, con cierta ironía amarga, que la dinámica que finalmente destruyó nuestro matrimonio sigue reproduciéndose, ahora en el contexto de la relación de Rodrigo con nuestros hijos en su tiempo de custodia. Hace aproximadamente 8 meses, me enteré, a través de Valentina, de que Rodrigo había empezado a salir con alguien nuevo, una mujer que conoció a través de conocidos comunes. Al principio, esta noticia no me generó particular sorpresa ni tampoco especial dolor. Ya había procesado suficientemente el duelo de nuestro matrimonio como para poder recibir esta información con relativa neutralidad emocional. Lo que sí me llamó la atención, algo que empecé a notar con el tiempo a través de comentarios ocasionales de nuestros hijos, fue que esta nueva relación empezó a mostrar, según lo que ellos mismos me contaban, señales tempranas del mismo patrón que había definido nuestro propio matrimonio. Mateo me contó, hace unos meses, que la nueva pareja de su padre había expresado, delante de él, cierta frustración porque Rodrigo cancelaba planes con ella con frecuencia debido a cosas de su familia. Me contó también que, en una ocasión, escuchó una discusión entre ellos, en la que ella le reclamaba que siempre priorizaba a su madre por encima de ella, casi con las mismas palabras que yo misma había usado, durante años,
en discusiones similares con Rodrigo. No sé, honestamente, cómo se va a desarrollar esta nueva relación de Rodrigo. No me corresponde a mí desearle mal, ni tampoco creo que sea saludable para mi propio proceso de sanación quedarme esperando, con algún tipo de satisfacción vengativa, a que su nueva relación fracase de la misma manera que fracasó la nuestra. Pero sí puedo reconocer, con una claridad que me da cierta paz retrospectiva sobre mi propia decisión de separarme, que el patrón que definió y finalmente destruyó nuestros 14 años de matrimonio no era, como Rodrigo insistía durante nuestros últimos años juntos, simplemente una particularidad mía, una exigencia excesiva de mi parte, sino un patrón real y consistente en su manera de relacionarse con el compromiso familiar, uno que, aparentemente, está empezando a repetirse en su nueva relación. Además de las dificultades que parece estar teniendo en su nueva relación sentimental, he notado, con el tiempo, otros indicios de que las consecuencias de su patrón de comportamiento se han ido manifestando en distintas áreas de su vida. Su relación con Mateo y Valentina, aunque ciertamente cariñosa y presente en términos generales, ha empezado a mostrar cierta tensión relacionada precisamente con esta dinámica familiar. Valentina, en particular, que ya tiene 15 años y una capacidad de análisis mucho más madura sobre las dinámicas familiares que atravesamos, me ha confesado, en más de una ocasión, que se siente frustrada cuando su padre cancela planes específicos con ella para atender solicitudes de sus abuelos que, según la propia percepción de mi hija, no parecen tan urgentes como para cancelar tiempo conmigo. Esta tensión con nuestros hijos, especialmente con Valentina, quien tiene ya la edad y la madurez suficiente para articular claramente su frustración, representa para mí una especie de eco doloroso pero también, de alguna manera extraña, validador, de todo lo que yo misma experimenté durante años. Porque confirma que el problema nunca fue mi supuesta exageración o mi incapacidad para entender cómo funcionan las familias unidas, como Rodrigo insistía durante nuestras discusiones matrimoniales, sino un patrón genuino y problemático en su manera de priorizar las relaciones familiares, un patrón que ahora empieza a afectar directamente su relación con nuestros propios hijos, algo que durante nuestro matrimonio yo lograba, con mucho esfuerzo y sacrificio personal, compensar y suavizar, pero que ahora, sin mi presencia constante haciendo ese trabajo invisible de mediación, se manifiesta con más claridad y consecuencias directas. También me he enterado, a través de conversaciones ocasionales con amigos en común, que Rodrigo ha tenido cierta tensión creciente en su relación laboral, relacionada, según lo que he escuchado, con su tendencia a ausentarse del trabajo con frecuencia para atender solicitudes de su familia, algo que aparentemente empezó a generar fricciones con sus superiores en la empresa donde trabaja desde hace varios años. No tengo información detallada ni confirmada sobre la gravedad real de esta situación laboral, pero me parece, cuando menos, una continuación consistente del mismo patrón que definió nuestros 14 años de matrimonio, una dificultad estructural para establecer límites saludables con su familia de origen, que ahora, sin mi presencia sosteniendo silenciosamente el peso de esa dinámica, empieza a generar consecuencias visibles en otras áreas de su vida. No me gusta particularmente el concepto de karma en un sentido místico o sobrenatural, como si el universo estuviera activamente orquestando consecuencias específicas para las decisiones de las personas. Pero sí creo, profundamente, en algo mucho más simple y práctico que los patrones de comportamiento que una persona sostiene a lo largo del tiempo, especialmente los patrones disfuncionales que afectan negativamente a las personas cercanas a ella, tarde o temprano generan consecuencias naturales y lógicas, no por una intervención cósmica sino simplemente porque esos mismos patrones, replicados en diferentes contextos y relaciones, tienden a producir resultados similares una y otra vez. Rodrigo no cambió su manera fundamental de relacionarse con su familia de origen después de nuestro divorcio. Y esa falta de cambio, esa incapacidad persistente para establecer límites saludables, aparentemente está empezando a generar en su nueva relación sentimental las mismas tensiones que generó en nuestro matrimonio. Está empezando a generar, también, cierta distancia emocional con nuestros propios hijos, quienes, a diferencia de mí durante nuestro matrimonio, no tienen ningún motivo particular para seguir sacrificando su propia comodidad emocional para compensar ese patrón disfuncional de su padre. No siento, cuando reflexiono sobre todo esto, una satisfacción vengativa particular. Siento, más bien, una tristeza genuina, tanto por mí misma, por los 14 años que pasé esperando un cambio que nunca llegó, como por Rodrigo, quien parece destinado, si no hace un trabajo profundo de introspección sobre sus propios patrones familiares,
a repetir la misma dinámica disfuncional en cada relación futura, perdiendo, en el proceso, oportunidades genuinas de conexión profunda con las personas que realmente lo aman y que necesitan, de él, algo que hasta ahora no ha demostrado ser capaz de dar de manera consistente, la capacidad de priorizar genuinamente a su propia familia nuclear por encima de las expectativas, a veces razonables y a veces excesivas, de su familia de origen. Hoy, más de un año después de nuestra separación oficial, puedo decir con honestidad que he llegado a un lugar de paz relativa con todo lo vivido. No un lugar libre de dolor completamente, todavía hay días en los que la magnitud de los años sacrificados me genera una tristeza profunda, especialmente cuando pienso en las oportunidades laborales y personales que dejé pasar durante nuestro matrimonio esperando un cambio que nunca llegó, pero sí un lugar donde puedo pensar en toda esta historia sin que el resentimiento me consuma completamente. He reconstruido, con esfuerzo consciente y sostenido, una vida que se siente genuinamente mía, no definida constantemente por las expectativas de una familia extendida que nunca terminó de verme como una prioridad real dentro de la vida de mi propio esposo. He fortalecido mi propia carrera profesional, encontrando finalmente esa flexibilidad y esa autonomía que había sacrificado durante años. He trabajado, con la ayuda continuada de terapia, en sanar el resentimiento acumulado, en procesar el duelo específico de haber invertido 14 años de mi vida en una relación donde nunca fui, verdaderamente, la prioridad número uno de mi esposo. He aprendido, también, algo fundamental sobre mí misma, que merezco, y que mis hijos merecen, una relación donde el amor y el compromiso se demuestren de manera consistente en las acciones cotidianas, no solo en las palabras bonitas dichas en los momentos fáciles. Que el verdadero compromiso familiar se mide, precisamente, por la capacidad de priorizar a la propia familia nuclear en los momentos de crisis real, no por la disposición a mantener tradiciones familiares cómodas cuando no hay nada genuinamente difícil en juego. Mis hijos, con el tiempo, y con el apoyo terapéutico continuado que ambos han recibido, han ido procesando también, cada uno a su manera y según su propia edad y madurez, todo lo vivido durante nuestro matrimonio y durante nuestra separación posterior. Valentina, en particular, con esa claridad que a veces solo tienen los adolescentes cuando finalmente logran nombrar con precisión las dinámicas familiares que vivieron, me dijo hace poco algo que se me quedó grabado: mamá, creo que tú siempre fuiste la que realmente nos eligió a nosotros. No sé si esas palabras representan una validación completa de todo lo vivido, pero sí representan, para mí, una confirmación importante de que, a pesar de todo el dolor y el sacrificio de estos 14 años, hice, en los momentos que verdaderamente importaban, la elección correcta, la de priorizar siempre, sin condiciones ni ambigüedades, a mis propios hijos. Si hay algo que quiero que las personas que lean esta historia se lleven de ella, es esto: hay una diferencia fundamental entre amar y respetar a la familia de origen de manera saludable, algo completamente normal y hasta hermoso, y permitir que esa familia de origen se convierta, sistemáticamente y sin ningún tipo de límite consciente, en la prioridad constante por encima de la propia familia nuclear que uno decide formar. Un matrimonio saludable, una familia genuinamente sólida, requiere que ambos miembros de la pareja hagan, activamente y de manera sostenida, la elección de priorizar ese núcleo familiar propio, especialmente en los momentos de crisis real, sin que eso signifique abandonar por completo o desconectarse de la familia extendida, pero sí estableciendo límites claros y consistentes sobre cuándo y cómo esa familia extendida puede y debe ceder el paso a las necesidades más urgentes del propio núcleo familiar. Pasé 14 años esperando que Rodrigo hiciera esa elección de manera espontánea, confiando en que el tiempo, la paciencia, o incluso la terapia profesional, eventualmente producirían ese cambio. No sucedió, y aunque el proceso de llegar a la decisión de separarme fue extremadamente doloroso, y aunque las consecuencias prácticas de esa decisión han requerido un trabajo enorme de reconstrucción personal y familiar, hoy puedo decir, con una certeza que me costó mucho ganar, que fue la decisión correcta, no solo para mi propio bienestar, sino, fundamentalmente, para el bienestar genuino de mis hijos, quienes merecían, y merecen todavía, crecer en un ambiente donde su propio núcleo familiar, con todas sus imperfecciones normales, sea tratado como una prioridad real y constante, no como algo que compite permanentemente, y generalmente pierde, frente a las expectativas de una familia extendida que nunca terminó de entender, o de respetar, los límites saludables que toda familia nuclear necesita para poder prosperar genuinamente.